Recuerdo la primera vez que fui a un circo. Yo tenía 4 o 5 años. Nos llevó mi padre en ese entonces. Recuerdo muy bien que era el circo de King Kong. Y fue una experiencia muy bonita, pero muchas veces los padres usaban la imagen de los circos para darnos miedo a los niños. Si te portabas mal, recuerdo que mi madre me decía que si me portaba mal me iba a ir a llevar al circo a dejarme ahí y muchas cosas. Los circos siempre han formado parte del mundo desde hace muchos siglos y de hecho los circos más famosos han sido los circos rusos y de hace 150 años también se pusieron de moda mucho los circos chinos. Pero en, a veces en los países salen circos internos que nada más se dedican a viajar en el país y no andan por el mundo. De hecho, el primer circo que llegó a México fue en el año de 1841. Y en el año 1864 era el circo de Giuseppe Chiriani. Y de ahí fueron saliendo más circos cada vez. Hay circos muy famosos, como por ejemplo el circo Atay de Hermanos, que es de los más conocidos en México. Está el legendario circo Fuentes Gasca, que se inició ya en 1936. Está el circo Barley, que hay una pequeña duda si el circo Barley era el que se llamaba Ballet, pero no se encuentra mucha información relacionada. Y uno de los circos más aclamados fue el del señor Aurelio Ataide. Y también hubo uno que se llamaba Tijanis Circus. En los circos siempre se ha manejado cierto esoterismo por algunos actos que presencian. Estaba el adivinador. Incluso también muchos circos llegaban junto con las ferias. Y ahí se reafirmaba más el suspenso y el miedo hacia los circos. Muchos niños, y me incluyo yo, reafirmaron el temor hacia los payasos por causa de los circos. Pero también entre la comunidad circense han existido casos muy interesantes, incluso unos de índole paranormal. Porque como son personas que viajan tanto, ellos viven experiencias un poco paranormales. No, bueno, un poco no, me imagino que bastante paranormales. Recuerdo que cuando yo tenía como 10 años, llegó aquí al estado de Chihuahua el circo Atay de Hermanos. Y cuando pasaron 2 días de su llegada a estreno, ocurrió un accidente un poco trágico. Uno de las personas que se dedicaba al trapecio le calculó mal el salto y cayó, perdiendo la vida desafortunadamente esa persona. Y fue muy nombrado en las noticias y periódicos y todo ese asunto. Pero cuando el circo partió y se fue a otro lugar,
se empezó a correr mucho la historia de, de que el fantasma del trapecista aún seguía ahí. Contaban mucho los miembros de la familia circense que en las noches podían ver cómo se movían los trapecios, pero se notaba mucho que, o sea, que no era por el viento. O sea, porque uno nota cuando algo se mueve por causa del viento y cuando tiene peso. Y, y todos decían, es que el trapecio se mueve como si estuviera una persona colgada. Y eso, pues ese chisme hizo que el circo tuviera mucha popularidad, porque incluso muchas personas, reporteros, se quedaban en las noches para ver si podían escuchar algo o captar algo sobre el famoso fantasma trapecista. Cuando yo estaba niño, antes, bueno, aquí existe una feria que se llama la Feria del Hueso, que por lo general se pone el Día de Muertos. Pero cuando yo estaba niño, llegaba toda una caravana, una feria, e incluía un circo en la caravana. Y ese circo nos asustaba mucho, porque traía como espectáculo fenómenos, como por ejemplo el hombre serpiente, la mujer con cuerpo de araña, que, o sea, cosas así que nos causaban mucho miedo. Y recuerdo que una vez que yo tenía 11 años, fuimos mi hermano y yo, muy valientes los dos, nos fuimos a esa feria. La Feria del Hueso ya no trae el circo, ahora está un poquito diferente. Pero esa vez fuimos mi hermano y yo, y cuando entramos a ver a los fenómenos, se nos hizo muy impactante. No sé si haya sido por la edad, pero hubiéramos jurado que sí eran reales. Recuerdo que vi yo a una mujer, bueno, era una araña enorme con la cabeza de una mujer, pero se veía tan real. Y yo sé que a lo mejor haya sido, o sea, un acto, un- algún prostético, un traje, pero a los niños los asusta, les causa mucho temor. Ahora, en aquel entonces también lo que causaba mucho miedo eran los payasos. Yo recuerdo que el maquillaje de los payasos en aquellos años era muy diferente al de hoy. Se veían muy tétricos, llenos de misterio. De hecho, a mí en la actualidad todavía me siguen asustando mucho los payasos. Y de hecho, hay una pequeña historia de que de hecho fue de los primeros casos donde a un menor de edad, a un niño, le dio un infarto. Que todos sabemos que pues, es muy difícil. Bueno, hoy en día no es raro por el tipo de alimentación que llevamos, pero en aquellos años era súper raro que a un niño le diera un infarto. Y cuentan que le dio el infarto a ese niño por causa de un susto que le puso un payaso. Que el niño, cuando describió al payaso, lo describió ya con dientes filosos, con el maquillaje desgastado. Así típico película de terror. Y obviamente fue una gran noticia eso, porque, o sea, ¿cómo a un niño le puede dar un infarto por un susto? El niño tenía, creo que 8 años. Entonces, te quedas pensando, o sea, ¿qué tanto miedo dan los circos en realidad? En aquel entonces, aún se acostumbraba a utilizar animales, pero antes traían animales muy exóticos.
Después nada más eran animales normales, ¿verdad? Leones, elefantes, caballos. Pero antes se acostumbraba a traer que lagartos, boas constrictoras, y las tenían a la exhibición de la gente y te causaban una impresión y un miedo, o sea, indescriptible para un niño. De hecho, también se contaba mucho el rumor de que los circos eh, se llevaban personas, se llevaban niños más que nada. Porque casualmente recuerdo un caso que me contó mi madre allá por el 85, 86. No, en el 86 estaba el Mundial de Fútbol. Que llegó un circo a la ciudad y que cuando se fue, casualmente un día después de irse al circo, se reportaron a más de 15 menores perdidos en las cercanías del circo. Entonces se intentó localizar al circo. Dicen las autoridades que lo agarraron, pero que no encontraron nada. Pero siempre se ha corrido ese, ese pensamiento de los circos de que hacen cosas muy extrañas y tienen comportamientos muy extraños. Porque obviamente muchas personas que viven en los circos ni siquiera son del país. Recuerdo que en el circo, de hecho, en el circo Barley, una vez que fui, había mucha gente que era europea. El que lanzaba los cuchillos era europeo. Los trapecistas eran asiáticos. Entonces, pues uno nunca sabe qué costumbres puedan traer esas personas, pero lo que sí es cierto es que causaba mucho miedo. De hecho, un, un testimonio de un seguidor que me mandó, que dice que en el circo Fuentes Gasca, cuando él estaba niño, no me dice exactamente hace cuánto, pero me dijo, cuando fui al circo y vi por primera vez a los payasos, me entró un miedo, o sea, que no sabía qué me lo causaba. Lo único que yo quería es que mis papás me sacaran inmediatamente de ese lugar, porque no soportaba ver al payaso por el miedo que me daba. Esto me lo manda una persona de nombre José. Y sí, o sea, es entendible. O sea, a muchos nos da mucho miedo los payasos. Luego me manda otro comentario un señor que se llama Isaías. Él es del estado de Monterrey. Y me dice, yo fui a un circo que vino con una feria en el año de 1992. Y en la atracción principal del circo era la presentación de los fenómenos. Vi a una persona con una deformidad muy grave, lo cual me entró a mí mucho miedo, porque lo hacían ver como que no era una deformidad, sino que era un tipo de monstruo. Le decían que era el hombre mitad hormiga. No me especifica exactamente cómo era, pero ya me puedo imaginar cómo era esa persona. O sea, los circos nos han causado admiración, asombro, pero mucho miedo. Sí, le pregunté a varios conocidos míos sus experiencias en los circos y todos me han dicho lo mismo. Cuando fuimos por primera vez estando niños, siempre fue una sensación de miedo, de terror. Ahora, una señora que se hace llamar Lili, es del estado de aquí de Chihuahua, me dice,
En 1976 yo tenía 5 años. Mis padres me llevaron al circo Ataide y mis padres me dijeron, es mejor portarse bien porque si no, aquí te vamos a dejar con los cirqueros para que te lleven. O sea, también qué mentalidad de los padres, de decir esas cosas a los niños para asustarlos y obligarlos a que se porten bien. Yo sé que eran otros tiempos, eran los años 70, pero hay niveles de corregir a un niño. También aparte, no sé cómo sería esta señora, ¿verdad? Para que sus padres le hayan dicho eso. Lo que sí a mí me llamaba mucho la atención es que cuando venían los circos y estaban poniendo la carpa, se veían también a muchas personas muy extrañas con los marros ahí clavando las estacas de acero. Pero extrañas en qué forma. Veías sus rostros y como que te causaban tristeza. O sea, como que no estaban a gusto. Entonces, yo pensaba en aquel entonces, son personas que las dejaron ahí sus padres y fueron creciendo y están todos desilusionados por estar trabajando ahí, no se sabe. Ahora, siempre se ha dicho, y esto pasa más en Estados Unidos, que cuando llegan los circos, porque los circos por lo general ahí llegan en caravana, en ferias, se dice que en los circos habitan muchas criaturas paranormales, ¿verdad? Se dice que, bueno, se decía que había hombres lobo reales y que incluso había actos de cambiapieles, los cuales nos lleva a pensar, ¿esos cambiapieles serían skinwalkers? Están trabajando en el circo y para no dar sospechas se meten en ese mundo. Está extraño, ¿verdad? Entonces, también recuerdo una historia que me contaron. Me contó un amigo mío que se llama Raúl, de cuando él fue al circo a llevar a sus hijos. Dijo, estábamos viendo el acto de lanzar cuchillos y cuando estaba la mujer girando, claramente vi como una especie de espíritu que estaba girando la rueda con la persona. Todos sabemos de que esas cosas por lo general tienen un motor, ¿va? Que gira, pero cuando no hay presupuesto, pues se utiliza lo que se tiene. Y me dijo, yo claramente vi que algo estaba moviendo la rueda y se me figuró ver que era como un espíritu, porque dice, vi una, una forma humanoide blanca, pero casi traslúcida, que estaba agarrando y girando. Entonces él se quedó con la duda. Y me levanté yo. Le dije a mi esposa, quédate aquí con los niños. Se levantó y fue a rodear la pista entre los asientos para ir a ver atrás de la rueda. Y dice, no había nada. Dice, pero yo juro que vi algo moviendo esa cosa. Porque la rueda no tenía motor. Entonces, ¿algún fantasma de algún miembro del circo? ¿O qué habrá sido eso que vio mi amigo? Ahora, cuando los circos traían animales, porque ahora ya es muy penado en México, todos sabemos que los animales pueden ver y oler cosas del hábito paranormal, fantasmas. Entonces, qué extraño de que una vez platiqué con un ex empleado de circo y me contaba que
Por lo general, a cierta hora y a la misma hora siempre, todos los animales empezaban a hacer ruido. Los tigres a rugir, los elefantes a hacer el ruido como se llamen o no sé. Pero muy inquietos todos los animales a una hora en especial, todos los días. Y él decía, ¿qué pasa? O sea, no hay algún motivo por lo cual todos los animales se alteren. Me decía, yo llego a la conclusión de que a lo mejor a esa hora andaba un espíritu. Porque se contaba que el primer dueño del circo era tanto su amor al circo que cuando murió, él quiso que lo cremaran y llevaran sus cenizas siempre. Y se contaba la leyenda de que el dueño del circo, él amaba mucho a los animales, de que los trataba muy bien, los trataba muy bonito, los tenía muy bien cuidados a los animales. Y que siempre que el dueño se daba una vuelta por las jaulas y donde estaban los animales siempre como que los saludaban, rugían, movían, todo eso. Entonces dicen que a lo mejor eso era, que el espíritu del primer dueño del circo seguía dando sus vueltas para ver a sus animales que estuvieran bien. Porque, de hecho, cuando hubo una ocasión que uno de los tigres de ese circo, y de hecho era el circo Tianey, no me acuerdo, me contó ese empleado de que una vez uno de los tigres se enfermó mucho se enfermó, que empezaban a pasar cosas paranormales muy raras, que de repente se movían del lugar las cosas, las redes de protección de los trapecistas estaban bien estiradas, y que al entrar a ver que dónde estaban todas aflojadas, o sea, cosas así. Después de que llamaron al veterinario para atender al tigre y que se curó porque estaba malón, dejaron de pasar todas esas cosas. O sea, extraño, ¿no? Entonces, en los circos siempre ha habido ese tipo de cosas y se llena de misticismo, de cosas paranormales y de miedo. Ustedes cuéntenme, amigos, ¿cómo fue su primera experiencia yendo a un circo cuando fueron niños? Y díganme qué sintieron la primera vez que vieron a un payaso de circo. Me interesaría saber su historia. Déjame en los comentarios y coméntame. Mi experiencia fue de miedo, de asombro y y me maravilló. Este fue el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Si te gustó, déjame tu like y compártelo. Y si no te has suscrito, pues suscríbete. Échate una vuelta por el canal, que de seguro vas a encontrar historias muy interesantes que te pueden gustar. Y si te gusta mi contenido, pues suscríbete. Se despide de ustedes su amigo René de Miedo en Línea. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu me los proteja. Hasta luego, amigos, y que la función continúe. Hasta luego, amigos.